escapista que nos ha ocupado, especialmente dentro del contexto latinoamericano, se ha agotado y se ha vuelto obsoleto. Por eso hablamos de revitalización. A mí me preocupa mucho el término de revitalización. Hace 2 años yo reuní todos mis obispos de América Latina y nos fuimos al Asia. Fuimos al Asia Menor y visitamos todas las 7 iglesias a las que el Señor le escribió una carta por el año 90. Y qué triste fue para nosotros estar allí en el terreno de los hechos. ¿Se recuerdan de qué 7 iglesias estoy hablando? Y a todas él le hizo un llamado. Hoy solo quedan ruinas, no sobrevivió ni una sola. Y si hoy en el siglo XXI estamos hablando y Dios nos está hablando y nos está convocando a esta asamblea a hablar de revitalización, es mejor que pongamos atención. Amén, amén. Porque hoy Éfeso, Esmirna, Pérgamo no existen. No lograron trascender. Y el Señor se lo dijo bien claramente. Necesitamos buscar en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia conclusiones que nos ayuden a pensar teológicamente en la iglesia como una comunidad integral, sin falsas dicotomías entre lo espiritual y lo material. Es en la iglesia que el individuo debe encontrar respuestas para sus preguntas existenciales, para sus dudas y sus inseguridades. La confraternidad o comunión, coinonía, fue una característica principal de la iglesia del primer siglo. En Hechos 2, 42, 47, Lucas nos muestra la dinámica existente entre estos creyentes. Ustedes conocen bien este pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dígalo conmigo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién no quisiera ser miembro de una iglesia como esta? Una iglesia que crecía todos los días. Los escritos bíblicos continúan registrando un interés particular en reforzar la enseñanza del cuidado mutuo de los creyentes en el seno de la iglesia. Al punto de que se estima que el 44% del contenido de las epístolas neotestamentarias tratan de cómo los cristianos deben tratarse los unos a los otros. Las cartas paulinas, por ejemplo, incluyen el término griego alelón, que se tradujo al castellano como los unos a los otros, 59 veces como un mandato específico, y el que más se repite es ámense los unos a los otros. No como una sugerencia, sino como un mandato. Pero a la iglesia, la mayoría de la gente llega hecho pedazos. ¿Cuál es el típico testimonio pentecostal? Yo era un adicto. Yo era un borracho. Yo era una prostituta. Yo le pegaba a mi esposa. Yo estaba destruido. Llevé a la iglesia. Cristo me salvó. Y en mi país decimos, y me hizo gente. Esa es la historia de la iglesia pentecostal de América Latina. La mayoría de nosotros llegamos hechos pedazos a la iglesia, donde Cristo nos encontró, nos lavó, nos transformó. Entonces, para mí, la iglesia
antes que nada, es una comunidad terapéutica. Me encanta Pete Scazzero. ¿Cuántos de ustedes han leído Pete Scazzero? Un líder emocionalmente sano, una iglesia emocionalmente sana. Me encanta él. Primera vez que lo escuché hablar y leí sus libros, me fui a la iglesia. Y fui un fin de semana intensivo con mi esposa. Y decía Pete Scazzero, y le enseña a todos sus líderes en la iglesia: aquí no hay héroes cristianos, aquí solo hay personas. En América Latina está de moda el triunfalismo. ¿Cuántos se han dado cuenta? Estoy bendecido, prosperado, aunque esté hecho pedazo. Si usted me pregunta a mí cómo está, yo le voy a decir la verdad. Hay días que hay ríos de agua viva que corren, pero hay otros días que es un charco donde hay sapos. Un lunes, mire, un lunes cuando yo vengo de volar toda la noche de Santiago de Chile y yo aterrizo en Atlanta, yo no siento nada. ¿Tú sientes? Marcial no, porque Marcial es una cosa de otro. Es de otro planeta, pero yo no. Hecho leña, hecho canto, hecho pedazos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos revitalizar en la iglesia es la vulnerabilidad. Se vale sentirse mal. Se vale tener problemas mentales. Se vale ser transparente. Se vale decir: pastor, necesito que ore por mí. Se vale, hay que darle permiso a la gente que se quite las máscaras y que sean cristianos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero tenemos que deshacernos de todas esas cosas que aprendimos. Esas son conductas aprendidas, usted sabe. Yo he visto cristianos de 3 días. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Y mirando para arriba y creciendo. Esos cristianos así, cuando viene la verdadera prueba, colapsan. Su sistema de creencias se desarma. Y caen al piso, hechos pedazos. La iglesia es una comunidad terapéutica, donde debe valerse ser vulnerable. Donde vosotros que sois fuertes llevéis las cargas de los que son débiles. Decía uno de mis profesores de cuidado pastoral: se necesita gente para enfermarse. ¿Cuántos saben que la gente enferma? ¿Verdad? Yo estaba en una conferencia una vez y dice el orador: levante la mano los que tienen personas difíciles en sus vidas. Y la mitad de la audiencia levantó la mano. Dice, la otra mitad que no levantó la mano, ustedes son las personas. Las personas difíciles. En la iglesia hay gente chismosa, ¿verdad? No, en la iglesia de Dios no pasa eso. La profecía sí. Miren, en la iglesia la gente enferma a uno. Hello. Pero en la iglesia también la gente sana a uno. Entonces, como comunidad terapéutica, la iglesia debe especializarse en sanar a todos aquellos que llegan enfermos. Como comunidad terapéutica debemos sanarnos los unos a los otros. Pero la iglesia no es solamente una comunidad terapéutica. La iglesia es una comunidad carismática, de la carismata, de los dones, de los regalos de Dios. Y la iglesia saludable es aquella que tiene un mecanismo de mover personas de la coinonía a la diaconía, de la comunión al servicio. Y aquí voy a entrar en el tema.
Todos los creyentes, clérigos y laicos, tienen algo que aportar, algún don, alguna gracia. En la metáfora paulina del cuerpo, el apóstol Pablo se dirige a los corintios diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pedro exhorta a una iglesia que pasa por un momento muy difícil, que recuerden su identidad, su sentido de pertenencia y su propósito. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia como comunidad carismática debe buscar diligentemente la incorporación de todos los miembros al ministerio para el cual Dios los llamó. La tasa ideal de desempleo en la iglesia del Señor debe ser 0, y ese es nuestro trabajo como líder. En la iglesia, toda persona debe tener un ministerio. Amén. Los miembros del cuerpo que no se usan se atrofian. Cuando usted deja de usar una pierna, esta pierna se va a desarrollar más que esta. Cuando deja de usar un brazo, este brazo se va a desarrollar más que este. Los miembros de la iglesia que no se incorporan al ministerio para el cual Dios los llamó, aparte de ser un desperdicio por el cual tendremos que dar cuenta, terminarán frustrándose y frustrando a otros en la comunidad porque no están cumpliendo el propósito para el cual fueron diseñados por Dios. No hay nada más hermoso en una congregación que ver a la gente operando en sus dones. Eso es lo más lindo que hay. Ver a una persona operando en sus dones, en los dones que Dios le dio. Pablo a los corintios le dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y ahora vienen un par de preguntas retóricas. ¿Son todos profetas? Diga fuerte, no. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Pero algunos hacen una cosa, otros hacen otra. En cuanto al rol de los laicos en la iglesia, Pablo nos dice eso. Lo primero que nos dice: la diversidad e independencia de los miembros. No a la exclusión por inferioridad. En la iglesia nadie debe sentirse inútil por no cumplir la función del otro. Usted cumpla la suya. Segundo, todos los miembros son necesarios y fue Dios quien los puso ahí como Él quiso. Quien nos pone a nosotros donde vamos es Dios. Número 3, la importancia del conjunto sobre las individualidades. ¿Cuántos vieron el Mundial de Fútbol? Todos. ¿Cuántos descarriados la vida en la iglesia? Yo creo que no me perdí ni un partido. Y me encanta el fútbol. Yo crecí en Chile, que no clasificó, que lo vio por televisión. Pero las individuales no son el equipo. Los individuos forman el equipo. Pero es el equipo el que gana. Como dijo uno de los oradores que estuvo aquí, es el equipo el que gana. Un jugador no puede decir: gané el partido. Eso es una locura. Se necesitan 11. La igualdad y el cuidado mutuo. No a la autosuficiencia. El ojo no puede decirle a la mano, ni la cabeza, a los pies: no los necesito. Todos se necesitan mutuamente.
Los menos visibles son importantes. Los miembros que parecen los más débiles son en realidad los más necesarios. Y la empatía dentro del cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren. Si uno es honrado, todos se gozan. Número 3, la variedad de dones y el camino excelente. La aplicación a la iglesia. Colectivamente somos el cuerpo de Cristo y cada creyente es un miembro en particular. La soberanía de Dios en los ministerios. En la iglesia, Dios es quien nos ubica donde pertenecemos, de acuerdo a los dones que Él nos dio. La búsqueda de lo supremo. Pablo termina el capítulo y luego comienza el otro capítulo diciendo: yo les voy a mostrar un camino más excelente. Pablo exhorta a procurar los mejores dones al tiempo que introduce el capítulo 13 y anuncia: hay un camino más excelente que tener dones, el amor. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, la diferencia entre el clero y los laicos, de hecho, estas dos palabras no están en la Biblia. Ni clero ni laico. Es a fines del primer siglo. Porque es que Dios no ve laicos ni clero. De hecho, el lenguaje que usa el Nuevo Testamento es más el de discípulos. ¿Cuál fue la gran comisión? Vayan y hagan laicos. Vayan y hagan miembros para sus iglesias. Vayan y hagan denominación. No. Vayan y hagan discípulos. El lenguaje bíblico nos llama a ser discípulos, pero eso es un trabajo duro que hay que ensuciarse las manos. Y el discipulado es un proceso de toda la vida, en el cual tenemos que estar, es un proceso lento, en el cual uno tiene que luchar con la persona, verla caer, verla levantar, restaurarlo, que cae de nuevo y se levanta. Ese es el trabajo del discipulado. Pero como hablaba del péndulo en la introducción, a medida que la iglesia va pasando los primeros 1500 años, el clero se va separando de los laicos. De hecho, en los primeros 300 años la iglesia no tenía templos, no tenía púlpitos y no tenía lugares elevados. Y como lo decía el obispo Collins, todo sucedía en las casas. La casa de Lidia, la casa de Aquila, Priscila. Pero a medida que la iglesia fue haciendo jerarquías, y esto es que yo quiero hablar un poco en los 6 minutos que me queda, y cómo la iglesia ha ido moviéndose con el péndulo, y ahora estamos experimentando una regresión un poco peligrosa, por la que tenemos que hablar de la revitalización. La reforma protestante trató mayormente con estas 3 cosas. La autoridad final de las escrituras. ¿Se acuerdan, Lutero? La escritura es más importante que cualquier cosa que los credos, los teólogos y la iglesia. La supremacía de la escritura. ¿Cuántos creen que la escritura está por sobre todo? Amén. Estamos bien. La justificación solo por fe. El justo por su fe vivirá. Y número 3, el otro punto clave de la reforma era el sacerdocio universal de todos los creyentes. Si Pablo y Pedro dijeron en el principio de la iglesia: somos todos real sacerdocio, nación santa. Si Pablo dice: todos tienen dones, todos tienen talento, todos tienen algo que aportar, ¿por qué la iglesia ha ido separando las funciones y hemos creado clases dentro de la iglesia? Cuando en el sermón pentecostal de Pedro, en el primer culto de Pentecostés, Pedro dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas. En el Antiguo Testamento Abraham no tenía hijas, solo tenía hijos. Pero cuando viene la Reforma Protestante y cuando Lutero, Zwinglio, Calvino hablan de el sacerdocio universal de todos los creyentes, no eran todos. Eran todos menos las mujeres. Hello. Pero en la iglesia pentecostal nosotros entendemos que los hombres y las mujeres, los ancianos y los jóvenes, los libres y los esclavos, han recibido ese derramamiento de su espíritu, y nuestros hijos y nuestras hijas igual profetizan, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Así que cuando Pedro dice todos, señores, es todos. No son algunos. La iglesia pentecostal es la iglesia del pueblo. Es la iglesia del albañil, pero también del abogado. Es la iglesia donde nuestras niñas pueden danzar. A mí, ¿cuántos de ustedes danzan en sus iglesias? Las niñas tienen danza alegórica. Yo no necesito danza, señores, para yo sentir nada. Pero esas niñas sí necesitan tener un ministerio en la iglesia. Y si no estuvieran danzando, ¿qué estuvieran haciendo? Estuvieran perdiendo, estuvieran aburridísimas ahí. Pero la iglesia pentecostal ha encontrado un lugar para que nuestras niñas dancen delante de la presencia del Señor. Ha encontrado lugares para que los músicos den su talento. Necesitamos crear espacios para incorporar el mayor número de personas de todas las edades, de todos los gustos, de todos los talentos. Yo era obispo, aquí mismo era yo obispo de todo el sureste de Estados Unidos. Había iglesias que querían dividirse porque se le dio por primera vez una oportunidad a unas niñas que dancen. Yo decía, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el entendimiento? ¿No se da cuenta que estamos creando espacios que no existían? Necesitamos crear espacios en las artes, en los deportes. Necesitamos crear espacios en todas las disciplinas. Necesitamos crear espacios para movilizar a toda la iglesia del Señor, a todos los ministerios. La iglesia pentecostal se trata de ministerio compartido, se trata de la democratización de los dones, se trata de la extensión de la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, los pastores, ¿cuántos obispos hay aquí? Levanten la mano, déjenla levantada. A ustedes Pablo les dice, ustedes tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Dice Pablo en Efesios 4:12. La obra del ministerio no es que usted haga el trabajo. Por eso tenemos muchos obispos quemados, burnt out. No enseñaron a nadie a hacer nada. Lo quisieron hacer todo. Desde manejar el vehículo, la guagua, decimos nosotros, desde manejar la guagua, colectar la ofrenda, y algunos hasta quisieran ser líderes de edad. Ese no es el trabajo. El trabajo es preparar los santos para la obra del ministerio. Usted es un escucha, usted es un busca talento. Donde encuentre un talento,
entrénelo, actívelo, que usted no va a vivir para siempre. Usted se va, ellos se quedan. Me pasé 13 segundos, pero no he terminado. Ay, sí, hay pentecostales aquí. Aquí termino. 2 minutos, el otro se pasó 5, ¿oíste? Yo lo estaba chequeando. Durante el COVID, cuando no pude viajar, me puse a escribí con algunos compañeros, algunos libros. Y el Señor me dio estos 5 cambios de paradigma que la iglesia latinoamericana necesita hoy. Hoy hay que hablar de revitalización. Cuando no pudimos viajar, cuando la gente no podía... ¿Cuántos se acuerdan cuando usted tenía miedo que si otro se acercaba usted se moría? ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo. Ella ponía 2 máscaras. No, tú me puedes matar. Y nunca se le ocurrió a usted que usted podía matar a otro. Eso se llamó COVID. La iglesia de repente, se vio desafiada. ¿Cuántos fueron desafiados por el COVID? Las compañías de autos vendieron, las que alquilaban autos, vendieron los autos, pensaban que era el final del mundo. Sí, y no había autos, no había autos para alquilar. El mundo fue desafiado. Y estos 5 cambios de paradigma los escribí en un libro por ahí. De templocéntrica a misiocéntrica. La iglesia tiene que redefinirse, no por un edificio. Un edificio a nosotros nunca debió definirnos. Esto no es una iglesia, esto no es la iglesia, esto es un edificio. La iglesia son ustedes. Entonces la iglesia tiene que dejar de verse y dejar de definirse por un edificio y ser definida por la misión. Número 2, del poderío financiero a la dependencia en Dios. Esto lo dijo uno de los oradores. La fortaleza de la iglesia nunca ha estado en el dinero, está en la gente que Dios nos da. Y en un Dios fiel que nunca nos va a dejar. El activo más importante de la iglesia, terrenalmente hablando, son su gente, no su dinero. Número 3, tenemos que cambiar ese énfasis de las multitudes a las personas. En el COVID nos dimos cuenta que no podíamos reunir multitudes, pero siempre había un hermano que tenía COVID y teníamos que ir a visitarlo y teníamos que dejar de mirar las multitudes para mirar a esa persona. Número 4, esta es muy fuerte, sobre todo en mi país, República Dominicana. Los pastores se han vuelto locos y se creen celebridades. Uno de los ministros que yo más admiré en toda mi vida se llamó Gigi Ávila. Y a Gigi Ávila se le conocía como el siervo de Dios. Nosotros no somos celebridades, señores. Nosotros somos siervos de Dios. Y que la gente nos mire como un siervo de Dios, no una celebridad. Y por último, de estructuras que ahogan a organismos vivos, rápidos y flexibles. Dios les bendiga.